Con motivo a la entrega de propuestas legislativas de la Universidad Católica Andrés Bello ante el fraude constituyente. Palabras del Reverendo Padre Francisco José Ricoso, rector de la Universidad Católica Andrés Bello. Nosotros establecemos este presente contacto informativo para llevarles de inmediato este encuentro que sostienen autoridades de la Universidad Católica Andrés Bello con los representantes de la Asamblea Nacional. Sin más, los dejamos con este encuentro. En este acto en el que nos congregamos autoridades de la Universidad Católica Andrés Bello, diputados, decanos de nuestra universidad, profesores, dos de ellos pues directores de institutos y centros de investigación, también estudiantes, egresados, una representación pues de lo que somos como comunidad universitaria. Hemos querido venir hoy a dos cosas. La primera, manifestar ante usted como representante de toda la Asamblea Nacional nuestro apoyo a todo lo que esta institución viene haciendo por el rescate de la democracia y de la libertad. Y de manera muy especial en este contexto, por todo lo que se está haciendo por impedir pues, este fraude constitucional que está en marcha bajo la propuesta y convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Consideramos que este órgano del poder público elegido pues por decisión soberana del pueblo venezolano constituye en este momento quizás el máximo representante de nuestra soberanía, de la voluntad popular y de la decisión ciudadana de tomar pues en sus manos el gobierno y poder dirigir sus destinos colectivos, como es lo que enseña la democracia. Entonces queremos manifestar en primer lugar nuestro apoyo a todo el esfuerzo que se viene haciendo en este edificio, a través del cual pues se desarrollan todos los actos legislativos pertinentes, pero también a esa labor tan importante que ustedes vienen desarrollando en la dirección del movimiento ciudadano. El papel de los diputados en la calle es realmente meritorio, acompañando a la sociedad, y el papel que se hace en la orientación de la vida pública en general es también especial. Entonces, bueno, como comunidad universitaria hemos querido venir hoy a decirles felicitaciones, para manifestarle nuestro agradecimiento y manifestarle nuestro apoyo especial en toda esta tarea que vienen desarrollando. Pero en segundo lugar hemos querido también venir para poder manifestar también nuestra contribución específica. Hoy queremos hacerles entrega a ustedes de dos instrumentos jurídicos que puedan servir para este momento tan importante que vive el país. El primero de ellos es un acuerdo parlamentario, la propuesta, un anteproyecto de acuerdo parlamentario para la protección de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la soberanía popular. Cuando ustedes ayer en el manifiesto que dirigieron a la opinión pública señalaban pues que nos acogíamos al 333 constitucional y 350, la pregunta que mucha gente se hace es ¿y cómo se come eso? Bueno, nosotros humildemente desde la reflexión amplia, desde el punto de vista político, desde el punto de vista jurídico, hoy les queremos señalar pues una propuesta de cómo la Asamblea Nacional puede desarrollar legislativamente esos dos artículos constitucionales de tal manera que se ofrezca una plataforma jurídica para la acción ciudadana en defensa de la Constitución. Y en segundo lugar, pues un proyecto muy importante que viene trabajando el Centro de Estudios Políticos con un conjunto pues de especialistas que se denomina
Ley Marco de Garantías para la Gobernabilidad Democrática en Venezuela. Bueno, es otro instrumento que puede ayudar no solo al presente inmediato, sino pues al proceso político que se puede desarrollar en Venezuela. Esto lo hacemos en el marco de lo que señala la Ley de Universidades. La Ley de Universidades señala claramente cómo las universidades están en la obligación de contribuir pues, con toda la orientación de la problemática nacional y al desarrollo de propuestas, iniciativas, etcétera, para pues contribuir al momento que vivimos al país. De tal manera que nos sentimos pues muy orgullosos de nuestros investigadores, de nuestros centros, del trabajo académico que desarrollamos, pues en función de lo que el país puede desarrollar, de lo que el país necesita. Acompañamos pues a esta carta que entrego en sus manos de apoyo, las firmas de nuestra comunidad, y se pudieron recoger más de 1.500 firmas en apoyo pues a esta carta. Luego en las siguientes exposiciones, pues cada uno de los profesores, el profesor Benigno Alarcón y el profesor Miguel Mónaco, se referirán específicamente a esos instrumentos jurídicos que hoy ponemos en sus manos. Muchísimas gracias. Seguidamente, palabras del profesor Miguel Mónaco, director del Instituto Jurídico de la Universidad Católica Andrés Bello. Miguel Mónaco. Miguel Mónaco. Buenos días, ciudadano presidente de la Asamblea Nacional, directiva de la Asamblea Nacional, rector, decanos, demás autoridades, miembros de la comunidad ucavista y quienes nos acompañan. Tal cual como señalaba el rector, la universidad considera dentro de su deber no solo manifestar el apoyo a la labor que viene realizando la Asamblea Nacional, sino adicionalmente hacer aportes que desde el mundo académico consideramos necesarios para apoyar esa labor que la Asamblea Nacional viene realizando. Y uno de los aspectos fundamentales es el desarrollo del artículo 333 de la Constitución, el cual, en nuestro criterio, sus supuestos de hecho, específicamente la derogatoria de la Constitución por mecanismos no establecidos en ella, se encuentra presente y abre en ese sentido el deber de cada ciudadano, investido o no de autoridad, de colaborar en su efectivo restablecimiento. Esa figura que está contenida en el artículo 333, en nuestro criterio desde la perspectiva de los poderes públicos, establece una potestad amplia para que desarrollen sus competencias en el marco de esa disposición, enlazándola específicamente con las que ya la Constitución de ordinario le otorga. En ese sentido, la Asamblea Nacional le corresponde, de acuerdo al artículo 187 de la Constitución, no solo el control gubernamental, sino que también la organización de la participación ciudadana. Y no olvidar en ese sentido que la Asamblea Nacional es precisamente el órgano primigenio llamado a desarrollar la Constitución. Es el primer intérprete de la Constitución quien la desarrolla, de forma tal que la Asamblea Nacional cumple una función de liderazgo en este difícil momento por el cual atraviesa la República. En las actividades que hemos realizado como Universidad Católica Andrés Bello, de explicar precisamente el fraude constituyente, y cuando nos hemos acercado a las comunidades nos preguntan cómo se ejecuta ese artículo 333 o cómo debería ser ejecutado ese artículo 333 constitucional. Es por eso que ante esa necesidad y precisamente ante la labor que lleva la Asamblea Nacional, presentamos en primer lugar un acuerdo parlamentario sin forma de ley en el cual la Asamblea Nacional declare, y es lo que proponemos académicamente, declare formalmente la ocurrencia del supuesto del artículo 333 constitucional. Y ahí existe un aspecto filosófico que queremos resaltar, que es que el 333 establece algo que es común, donde la filosofía política se une al Estado de Derecho, y es anterior al derecho mismo lo que está contenido en el artículo 333, que es aquella situación en la cual el derecho está en juego, su existencia misma está en juego, y tiene que ser rescatado precisamente. Y no hay que olvidar que esta figura viene incluso de los deberes parlamentarios que originalmente, en el marco de los estados de excepción, lo ejercían los órganos parlamentarios fundamentalmente. Ese 333
que en nuestra perspectiva la Asamblea Nacional juega un rol fundamental tanto en el ejercicio de su labor de control gubernamental como en su ejercicio de organización de la participación ciudadana, establecidos expresamente y que se amplían en el marco del 333. Dispone en nuestro criterio la potestad para que la Asamblea Nacional, primero, como órgano del poder público, declare su efectiva existencia. Uno de los aspectos fundamentales que los ciudadanos nos manifiestan en las labores en las cuales explicamos la situación del fraude constituyente es la necesidad de que se declare formalmente por parte de un órgano parlamentario, que no sea una mera labor interpretativa de cada ciudadano, sino que sentir que además los órganos del poder público respaldan la ocurrencia de ese supuesto. Y en segundo lugar, en cómo se estructura en una primera aproximación, porque luego le cederé la palabra, por supuesto, al profesor Alarcón, quien presentará un proyecto de ley que de forma mucho más ampliada y con mayor profundidad establece un alcance mucho mayor de lo que el acuerdo establece. El acuerdo trata de guiar en dos cosas. La primera es que el 333 establece el concepto de inexistencia de cualquier acto jurídico que pretenda derogar la Constitución. Es decir, no se depende de ninguna otra declaratoria frente a este mecanismo para declarar que todos los actos de convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente deben considerarse inexistentes. Y precisamente basada en esa inexistencia parte el derecho del ciudadano y del funcionario público a desconocer esos actos. Articulándolo de esa manera, el 333 establece deberes para el funcionario público y establece deberes para el ciudadano. Muy importante rescatar que no estamos en el marco del ejercicio de meros derechos, sino que es una potestad. La Constitución se cuidó precisamente de establecer que se trata de un deber de colaborar, y ese deber es el ejercicio de una potestad. En el marco del funcionario público, creemos que a través del acuerdo parlamentario, la Asamblea tiene que reiterarle el deber a todo funcionario público de abstenerse de forma concreta de ejecutar cualquier acto destinado al desconocimiento de la Constitución a través de esta írrita convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. De forma tal de que estos actos, pidiéndole a cada funcionario público, ratificándole el deber a cada funcionario público a través del acuerdo a que se abstenga de ejecutar esos actos concretos. En segundo lugar, de cara a los poderes públicos que tienen un deber de actuación, como es el caso del Ministerio Público, que ejerza sus funciones constitucionales de exigir las responsabilidades en cualquier ámbito para que aquellos funcionarios públicos que en ejecución precisamente estos irritos actos pretendan la instauración de una Asamblea Nacional Constituyente sean responsables. Y esa responsabilidad no solo es exigible a posteriori, sino a inicio. Creemos que el Ministerio Público debe reiterar a esos funcionarios la responsabilidad que tienen de abstenerse esas funciones, de forma tal de que en el marco del 333 existen, y de cara a la situación específicamente planteada, exigir que esos deberes establecidos en el 333 se traducen en un deber de abstención de ejecutar actos, de darle el efecto jurídico además que corresponde a ellos, que es la inexistencia de esos actos que pretenden derogar la Constitución. Y en segundo lugar, de cara al ciudadano público, del ciudadano que precisamente reclama una orientación, hay dos efectos fundamentales. Dada la inexistencia de esos actos, los funcionarios públicos, los ciudadanos, tienen el deber de abstenerse también de participar en todos los procesos de derogatoria de la Constitución. Hay un deber concreto. Luego hay dos deberes positivos. Primero, de forma pacífica y constitucional. ¿Qué significa de forma pacífica y constitucional? Que el artículo 68 de la Constitución, así como en el caso de la Asamblea Nacional, establece unas competencias que se ven ampliadas por el 333. De cara al ciudadano, el artículo 68 de la Constitución, que establece el derecho a la protesta pacífica, establece no solo la posibilidad de abstención de ejecución de esos actos, sino de actuación de manera pacífica para reclamar que esos actos no se ejecuten de manera concreta, y de reclamar y hacer todos esos actos que sean posibles para no la instauración, que van desde precisamente solicitarle al Consejo Nacional Electoral que ese registro electoral írrito que se creó para los distintos sectores que arbitrariamente fueron seleccionados no se ejecute y se les excluya precisamente de ese elemento a precisamente el derecho de manifestación pacífica, de forma tal de que el acuerdo pretende
con el debido siempre respeto, someter a la consideración de la Asamblea actuaciones concretas que creemos que en el marco constitucional y democrático y pacífico le dan una orientación al ciudadano de cómo ejercer ese deber que está establecido en el artículo 333 de forma concreta. No se trata, por tanto, de un acto de contenido normativo abstracto, sino es un acto en el cual el Parlamento, en el desarrollo histórico que respalda el artículo 333, declara su ocurrencia y guía al ciudadano y al funcionario público de cómo proceder en el ámbito de su competencia y de sus derechos. Eso, con sumo respeto, lo presentamos a la Asamblea Nacional. Creemos que es una primera aproximación que luego en una segunda etapa, a través de la ley que el profesor Alarcón explicará, tendrá un desarrollo más amplio. Pero es una primera aproximación que con sumo respeto consideramos el país reclama y que la Universidad Católica Andrés Bello, con mucho respeto, con mucha humildad, pero ejerciendo sus deberes de la ley de universidades y constitucionales, les presenta a ustedes respetuosamente. Gracias. Palabras del diputado Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional. Le cedemos la palabra a continuación al profesor Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello. Buenos días, Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello. Bueno, en primer lugar, quisiera reiterar en nombre de la Universidad Católica Andrés Bello el agradecimiento al diputado Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, y al diputado Stalin González, jefe de la fracción parlamentaria democrática, por habernos permitido la oportunidad de reunirnos hoy un poco para presentar estas iniciativas y para tratar de ayudar en la labor que ustedes de alguna manera han adoptado desde esta comisión de alto nivel que se ha formado recientemente. Y entendiendo justamente la urgencia de lo que estamos enfrentando y entendiendo justamente que es un momento de unidad nacional, creemos que una institución como la Universidad Católica o desde una institución como la Universidad Católica nos toca hacer los aportes que nos sea posible justamente para tratar de contribuir en un momento tan difícil como el que estamos viviendo. Entonces reitero, creo que es un momento de unidad nacional, creo que es un momento de urgencia y creo que justamente en esos términos y tomando en cuenta el momento que la República vive, es necesario que desde todos los sectores, desde el académico, pero también desde la sociedad civil y desde cualquier otro sector que pueda contribuir, se hagan este llamado a la Asamblea Nacional Constituyente que divide el país, que de alguna manera fractura el país. Justamente este proyecto lo que trata justamente es de restablecer el Estado de Derecho y de restablecer la plena vigencia de la Constitución. Y en ese sentido, como bien decía el doctor Miguel Mónaco hace un momento, lo que se pretende justamente es darle contenido al artículo 333 de la Constitución. Es evidente que hasta el día de hoy nunca hemos estado en la necesidad de hablar de la aplicación del artículo 333. Es un artículo que fue aprobado en la Constitución de 1999, justamente con la intención de atender momentos como este, momentos donde la situación parece salirse del Estado de Derecho y parece salirse del marco constitucional vigente, y entonces en este sentido justamente es que con esta propuesta de proyecto de ley pretendemos de alguna manera poner al servicio de la comisión de alto nivel que se ha creado un insumo inicial para someterlo a la discusión de ustedes y para que ustedes puedan de alguna manera tomar en consideración algunos de esos contenidos, ojalá que sean todos, y de alguna manera lo puedan complementar con otros contenidos que posiblemente por la urgencia con la que hemos venido trabajando en este proyecto, pues a lo mejor no han sido tomados en consideración. Pero fundamentalmente, ¿qué pretende este proyecto, esta propuesta de proyecto de ley? Básicamente esta propuesta lo que pretende es tratar de generar las condiciones necesarias para que el proceso de recuperación del Estado de Derecho y el restablecimiento de la vigencia constitucional no sea visto como un proceso en penumbras o poco claro, que no nos arroja demasiada luz de hacia dónde va lo que se pretende hacer cuando se anuncia la aplicación
de artículos como el 333 y el 350 de la Constitución, sino que por el contrario lo que busca es arrojar luz sobre ese proceso y tratar de alguna manera de enviar el mensaje a todo el país sin distinción de posiciones políticas o ideológicas, de que esto no es un proceso anárquico, de que esto no es un proceso que no tiene ningún tipo de orden o que no tiene ningún tipo de principios que vayan a ser respetados, sino que por el contrario, un proceso de este tipo lo que tiene que justamente es regirse por aquellos principios constitucionales que hoy de alguna manera pudiera parecer que están en entredicho. Entonces, de lo que se trata justamente es de restablecer la supremacía constitucional. De lo que se trata justamente entre estos principios es de garantizar la democracia constitucional, lo que implica la participación de todos en política, independientemente de cuál puede ser su posición, implica el restablecimiento de la gobernabilidad democrática, de una gobernabilidad que justamente es posible porque lo que se plantea está planteado sobre un piso de sustentabilidad política y no sobre un piso de confrontación en el cual unas partes tratan de imponer sobre otras su voluntad o su propio proyecto político. Se trata justamente de generar o de restablecer lo que es la gobernabilidad democrática. Por el otro lado, también da una especial importancia a la promoción y protección de los derechos humanos y a la garantía de participación y a lo que tiene que ver justamente con la garantía del derecho a la vida y la integridad personal. Entonces, básicamente, un proyecto de ley como el que nosotros estamos presentando hoy, justamente lo que trata es de alguna manera de superar este momento de división y generar los espacios necesarios para que todas las partes puedan sentarse alrededor de una mesa y volver otra vez a jugar con las reglas de juego democráticas y con las reglas de juego establecidas en la Constitución. Eso tiene que ser básicamente la intención principal de la aplicación del artículo 333 de la Constitución y el restablecimiento del Estado de Derecho y la Constitución vigente. Por el otro lado, también es importante señalar que de alguna manera el proceso de restablecimiento de garantías no pretende en ningún momento generar una transición entendida como un proceso que de alguna manera se genere, por decirlo así, en un proceso de negociación restringido, cerrado, entre pocas personas, que pretenda la imposición de soluciones que no gozan del consenso nacional. Se trata justamente de lo contrario, se trata justamente de establecer las bases para que cualquier solución que permita de alguna manera, le permita al país de alguna manera regresar al pleno ejercicio de su democracia, se haga de manera consensuada, se haga de manera de forma tal que sea conocida por todos y que de alguna manera el conocimiento y la transparencia de lo que se propone pueda permitir justamente crear esa sustentabilidad política que es la única manera de poder garantizar la gobernabilidad democrática. Entonces, fundamentalmente de esto se trata. Y lo que pretendemos con la entrega de este proyecto es entregar un primer insumo, como decía al principio, para que la comisión, una vez instalada, pueda de alguna manera comenzar a trabajar sobre algún documento que pueda servir como materia prima inicial para poder construir una base sobre la cual dar contenido cierto a la aplicación del artículo 333, como era anunciada recientemente desde la Asamblea Nacional. Entonces, dicho esto, solamente me queda agradecer la receptividad a la Asamblea Nacional, representada en este caso por dos de sus autoridades, y esperar que la entrega de los documentos que estamos haciendo el día de hoy tengan una utilidad cierta para ustedes y permita de alguna manera avanzar en este proceso que necesita de nuestra atención urgente y sobre todo, repito nuevamente, necesita de un espíritu de unidad nacional que debe acompañar este proceso para poder atender justamente a uno de los momentos más oscuros que hemos tenido en nuestra historia republicana. Muchas gracias. Seguidamente, palabras del diputado Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional. Muy buenos días
a todas y a todos, doctor José Virtuoso, a todos los profesores y miembros de la comunidad aucavista. Gracias por estar acá. Obviamente para mí es un gran honor poderlos recibir en la Asamblea Nacional. Soy miembro de la Universidad Católica Andrés Bello. Tanto la Asamblea como la UCAP han sido mi casa. Magali fue mi jefe aquí en la Asamblea, para que ustedes sepan, cuando yo era estudiante, junto con el profesor Casal. De manera que las dos instituciones han marcado mi vida y este acto, por supuesto, para mí me emociona y es un gran honor poder representar al Parlamento el día de hoy. He querido invitar a alguien de la Universidad Central para que sepa y disfrute un poco la diversidad y sepa lo que es la católica y pueda tener cierto aprecio de lo que podría ser la Universidad Central. Creo que deberíamos hacer un acto así también similar. ¿Ah? En todo caso, las dos cosas que se traen el día de hoy, estos dos instrumentos, son muy oportunos. Porque por una parte es la búsqueda de cómo se puede materializar y se puede traducir la defensa de la Constitución en este momento, y el otro instrumento complementario totalmente es cómo se puede construir un cambio, una transición, una garantía democrática, pongámosle la palabra que sea. Las dos apuntan a lo mismo, a la defensa de la Constitución y sus valores, que no es otra cosa que, como decía Miguel Mónaco, que defender lo que es cierto y lo que es verdadero en el hombre y en la democracia y en la libertad. Al final la lucha que estamos dando no es una lucha legal, por un texto legal, sino por unos valores. Defender la dignidad humana, defender la libertad y el derecho supremo al derecho a tener la libertad de conciencia, el poder tener una sociedad donde haya justicia social, son los grandes motores con los cuales estamos dando esta lucha por nuestro país en este momento. Y lo verdaderamente relevante es que hay una verdadera unión y hay una verdadera comunión entre nuestro pueblo y quienes nos toca en este momento estar en la vanguardia de esta lucha, y sabemos que la esperanza cierta de que siempre vence el bien, de que siempre vence la verdad, es lo que nos anima en estos momentos tan difíciles. Václav Havel, que vivió una situación guardando las distancias similar a lo que estamos viviendo nosotros en Checoslovaquia, decía una frase que para mí es lapidaria. Decía: el sistema entero se sostiene por la mentira, por lo tanto es lógico que lo más subversivo sea la búsqueda de la verdad. Y esa es la tarea que tenemos nosotros, que esta lucha, que es la lucha de la verdad contra la mentira, haga que la verdad real, la verdad que es el hombre, que es la mujer, que es la lucha democrática, resplandezca en este momento de oscuridad. Y tengo total convicción de que, a pesar de que son momentos muy duros los que vivimos, muy violentos, de mucha, a veces de luto, a veces de violencia, estoy seguro que va a permitir florecer una Venezuela distinta, una Venezuela verdaderamente consustanciada con los valores que nosotros queremos para nuestro país. Siempre se dice que en los momentos más oscuros, como ha dicho el profesor Benigno Alarcón, bueno, también son los momentos en los cuales comienza a amanecer. Y creo que nosotros estamos en el umbral, en la víspera de una nueva Venezuela, con unos dolores de parto mayúsculos que hemos estado dando para este parto, pero tengo la convicción de que lo vamos a lograr y que estaremos escribiendo una página gloriosa de la historia de nuestro país. La idea es que nosotros podamos, y el jefe de fracción, Stalin González, si quisiera agregar algo para el acto, poder acometer esto de manera inmediata. Hemos nombrado una comisión que el trabajo de Benigno Alarcón y del Instituto cumple cabalmente, que es cómo mandar una señal sobre todo a quienes están en el poder, que el propósito último nuestro no es ni la revancha, ni la venganza, ni la cacería de brujas, ni la destrucción, ni el sectarismo, sino precisamente defender unos principios y una constitución y una convivencia donde todo el mundo quepa, donde todos los venezolanos quepamos con igualdad y con la misma dignidad. El problema de la constituyente es que la constituyente que propone Maduro solo cabe él. Es una constituyente para él y su grupo. De resto, el 99% de los venezolanos quedan afuera. Nosotros estamos dando una lucha para que en esa constitución quepamos todos, incluso ellos, y que ellos puedan tener la garantía de que podemos ir a una transición democrática sin que eso signifique una amenaza ni una fatalidad para nadie. En su momento,
Mandela dijo una frase que también aplica a Venezuela. Él decía: cuando yo descubrí que los blancos tenían más miedo que nosotros, empecé a entenderlo todo. Y empezó a entender que no se trata solamente de liberar al oprimido, sino también de liberar al opresor. Con esa visión de mucha comprensión histórica y humana es que nosotros tenemos que dar estos pasos. Esto no es una lucha donde uno queda de pie y el otro queda muerto, sino una lucha mucho más profunda, que es cómo lograr la reconstitución y la reconciliación de un país que ha estado fracturado. De manera que la tarea y el desafío que tenemos por delante es muy grande, pero estos dos instrumentos vienen como anillo al dedo para que podamos lograr avanzar en ese objetivo de tener una sola Venezuela, no 2 y 3 Venezuelas fraccionadas o fracturadas, sino un solo país como merecemos. De manera que muchas gracias, rector, de verdad, gracias a todos los profesores, gracias a todos ustedes. Para nosotros es muy alentador el símbolo de que la universidad esté acá como institución que persigue la verdad, para ayudar a que esta verdad resplandezca en la sociedad y que podamos tener esa libertad que merecemos, que, como decía Juan Pablo II, la libertad es indivisible, y esa es la lucha que estamos dando todos. Muchas gracias, de verdad. Bueno, ha concluido el acto. Muchas gracias por su asistencia. Buenos días.